mm, elementales sobre el proceso de inconstitucionalidad. La idea es que se pueda trasladar estas ideas lo más claro posible sobre el proceso de inconstitucionalidad. Para eso, voy a desarrollar este tema desde la perspectiva de la tutela jurisdiccional constitucional. Desde la perspectiva de la tutela jurisdiccional constitucional. Fíjese, em, todo tema tiene un contexto y este tema quiero desarrollarlo desde el contexto de la tutela jurisdiccional. Como todos sabemos, estimados colegas, la tutela jurisdiccional tiene tres elementos importantes. El primer elemento, toda tutela jurisdiccional tiene un objeto de protección. Todo tipo de tutela tiene un objeto de protección. Tiene un instrumento de protección y tiene un sujeto de protección. ¿Qué es el objeto de protección? ¿Qué es lo que se protege en una tutela jurisdiccional? Es decir, ¿qué protegen los jueces? Lo que se protege son derechos o bienes jurídicos constitucionales. Por ejemplo, la tutela jurisdiccional penal. ¿Cuál es el objeto de protección en la tutela jurisdiccional penal? Los bienes jurídicos. El derecho penal protege bienes jurídicos. Y en caso de la tutela jurisdiccional constitucional, ¿cuál es el objeto de protección? Los derechos y bienes jurídicos constitucionales. En otras palabras, los contenidos constitucionales. El contenido constitucional es el objeto de protección de la tutela jurisdiccional constitucional. Ese es el primer elemento, objeto de protección. Decíamos que hay un segundo elemento que es el instrumento de protección, es decir, con cómo protegemos este contenido constitucional. Y estos instrumentos, ¿no es cierto? Para el caso de los procesos constitucionales. Actualmente contamos con 7 procesos constitucionales. El habeas corpus, el amparo, el habeas data, cumplimiento, el proceso de inconstitucionalidad que del día de hoy vamos a desarrollar, el proceso de acción popular y el proceso competencial. 7 procesos constitucionales. Es decir, 7 vías procesales que sirven de instrumento para la protección de los contenidos constitucionales, que es el segundo elemento de la tutela jurisdiccional constitucional, los instrumentos de protección, que para el caso son los procesos constitucionales. Y el sujeto de protección es quienes están llamados a proteger los contenidos constitucionales a través de los procesos constitucionales. En este caso son los jueces constitucionales, que en el caso del Perú está diseñado los jueces del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En algunos casos de manera exclusiva y en otros casos de manera compartida. Por ejemplo, el proceso de inconstitucionalidad que el día de hoy vamos a desarrollar, ¿quién es, digamos, el órgano jurisdiccional que protege los contenidos constitucionales? Solo el Tribunal Constitucional. Solo el Tribunal Constitucional, como sucede, por ejemplo, también con el proceso competencial. O sea, de manera exclusiva, el Tribunal Constitucional. Hay otros casos, en otros procesos, el Tribunal Constitucional actúa como última instancia en los procesos de tutela de derechos, como por ejemplo el amparo, el habeas corpus, el habeas data. En otros casos, por ejemplo el de acción popular, no interviene el Tribunal Constitucional, solo los jueces del Poder Judicial. Todos ellos son jueces constitucionales, pero el diseño está quiénes son esos jueces, lo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, con competencias exclusivas en algunos casos y en otros competencias compartidas. Fíjese que ahí tenemos el contexto para poder explicar el proceso de inconstitucionalidad desde la perspectiva de la tutela jurisdiccional constitucional. Entonces, simplemente para recordar, por en la tutela judicial constitucional son los contenidos constitucionales. Quiero que recuerden ese concepto, contenidos constitucionales, que luego lo vamos a desarrollar. El instrumento de protección, los procesos constitucionales. Dentro de estos procesos constitucionales está el proceso de inconstitucionalidad que vamos a desarrollar. Y el sujeto de protección, la jurisdicción constitucional, que decíamos
Está compuesto en el Perú por los jueces del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Ahora sí, vamos entonces con los contenidos constitucionales. ¿Cuáles son los contenidos constitucionales? Para ello, para poder identificar estos contenidos constitucionales, depende mucho del diseño constitucional. Depende mucho de el trabajo del constituyente. En nuestro caso, si nosotros abrimos la Constitución, dos son los contenidos constitucionales. El primer contenido constitucional está vinculado a los derechos fundamentales. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el artículo número 1 dice la defensa de la persona y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Ese es el principio elemental en la Constitución, la defensa de la persona y el respeto a su dignidad. Y en el artículo 2 se enumera derechos fundamentales, que es el, vamos a decir, el primer contenido. Y estos derechos fundamentales tienen el sustento en el principio de la defensa de la persona y el respeto a su dignidad, que en muchos casos lo han desarrollado con el concepto de dignidad. En el caso nuestro es la defensa de la persona y el respeto de su dignidad, el fin supremo de la sociedad y del Estado. Pero este párrafo, vamos a decir esto, estos elementos están vinculados en el desarrollo doctrinario con la dignidad humana. En otras palabras, la dignidad humana se convierte en la justificación para el reconocimiento de los derechos fundamentales. ¿Por qué se tiene que reconocer derechos fundamentales a la persona? Justamente para proteger a la persona humana y a su dignidad. Entonces, uno de los contenidos constitucionales está vinculado al reconocimiento de los derechos fundamentales. Por eso ustedes verán que en el artículo 2 se enumera gran parte de los derechos. Y digo se enumera porque no son los únicos derechos fundamentales. En el artículo 3 se deja abierta la posibilidad de que se reconozcan otros derechos fundamentales que no están positivizados, por supuesto. ¿En virtud de qué? Uno de los principios justamente es la dignidad humana. Y hay otros principios, por supuesto, pero el principio último es la dignidad humana. Se pueden reconocer otros derechos. Entonces, nuestra Constitución tiene una cláusula de apertura del reconocimiento de los derechos fundamentales. Pero ahí no termina. Si nosotros revisamos el capítulo que tiene que ver con el caso de los derechos humanos, los tratados, artículo 55 y siguiente, se van derechos humanos, también forman parte de nuestro derecho. Y si se trata de derechos humanos, ¿no es cierto? Dado que también se justifican en la dignidad humana, también son derechos fundamentales. Fíjense ustedes que estamos hablando del contenido constitucional vinculado a los derechos fundamentales. ¿Vale decir que los derechos humanos también son derechos fundamentales? Los derechos humanos también son derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ambos, ¿no es cierto?, tienen el mismo punto de partida que es la dignidad humana. Y además, conforme al diseño constitucional, los derechos humanos celebrados en virtud de tratados forman parte de nuestro derecho siempre y cuando pues, se cumpla con el procedimiento que corresponda para que a nivel de estados se reconozcan los derechos humanos en un sistema internacional. Y por lo tanto forman parte de nuestro contenido constitucional. Ahí tienen los contenidos constitucionales vinculados a los derechos fundamentales. Pero también hay otros contenidos constitucionales que complementan a este contenido. Vamos a decir que el contenido de los derechos fundamentales es el contenido esencial hoy en día en todas las constituciones. Lo más importante. ¿Y por qué lo más importante? Porque justamente está para proteger a la persona humana y a su dignidad. Porque garantiza la dignidad humana. Garantiza. Por eso es el contenido más importante. Pero el solo reconocimiento de los derechos fundamentales no es suficiente. Tenemos que garantizar su protección. Para eso es importante reconocer las instituciones de la sociedad. Y ejemplo que tendríamos que reconocer. Tendríamos que reconocer la importancia de la familia. Tendríamos que reconocer, por ejemplo, la unión conyugal, por ejemplo. Tendríamos que reconocer, por ejemplo, las comunidades campesinas y
administrativas que forman parte de nuestra sociedad, el derecho constitucionario que forma parte de los lazos de la realidad social en nuestro país. La Constitución los reconoce. Y los reconoce porque ya existían, incluso anterior al Estado, instituciones fundamentales de la sociedad. Por ejemplo, los colegios profesionales también son organizaciones sociales reconocidas por la Constitución. Pero a su vez también el propio Estado, las instituciones vinculadas con el Estado. Y ahí dentro de esas instituciones tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, las instituciones autónomas, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo y otras. En normas que reconocen o que crean instituciones también forman parte del contenido constitucional. Fíjense ustedes. Entonces ahí tenemos los contenidos constitucionales. Si queremos teorizar lo que estamos diciendo, vamos a decir que tenemos un contenido constitucional esencial, vinculado a los derechos fundamentales, y un contenido complementario o instrumental. ¿Por qué instrumental? Porque sirven para garantizar, ¿no es cierto?, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. Y estas son las instituciones vinculadas a la sociedad y al Estado. ¿Por qué es importante, ¿no es cierto?, subrayar contenido esencial? No podemos reformar la Constitución para desconocer un derecho. Pero en cambio sí podemos hacer para crear nuevas instituciones o para modificar instituciones. Por ejemplo, un tiempo existía el Consejo Nacional de la Magistratura, pero después se reformó y ahora es la Junta Nacional de Justicia. O sea que las instituciones pueden ser objeto de reformas, por supuesto que sí, pero en el caso de los derechos fundamentales, no. Bien, hasta aquí entonces, para ir determinando pues el objeto de protección en el proceso de inconstitucionalidad, derechos fundamentales y las normas que reconocen y crean instituciones de la sociedad y del Estado. Por eso es que al lado derecho ustedes pueden ver normas que expresan y decisiones jurisdiccionales. Bueno, también quería agregar que las decisiones jurisdiccionales también expresan contenidos constitucionales. Por ejemplo, aquellas decisiones jurisdiccionales, esas fundamentales expresan son las normas constitucionales, es decir, las normas de la Constitución que reconocen los derechos fundamentales. A esas normas le llaman normas materiales. Pero también las normas legales de desarrollo. Me explico. Sucede que el constituyente reconoce muchos derechos, pero no delimitan su contenido. ¿Y quiénes delimitan el contenido? Hay normas legales de desarrollo constitucional. Es decir, que el constituyente deja que el legislador sea aquel que pueda desarrollar el contenido de un derecho. Por ejemplo, el derecho a la pensión. Por ejemplo, el derecho a la salud, etcétera. Pero muchas veces, como hay un desarrollo normativo, se tiene que identificar el contenido esencial de los derechos fundamentales. ¿Cuál es el contenido objeto de protección? Entonces, ¿no es cierto? Las decisiones del Tribunal Constitucional que reconocen o que desarrollan esos contenidos también expresan, ¿no es cierto?, los contenidos de los derechos fundamentales. También tenemos otras normas, las normas internacionales de derechos humanos. Y si tenemos las normas internacionales de derechos humanos, también tenemos las decisiones de los tribunales internacionales sobre derechos humanos. Vale decir que las decisiones de los tribunales internacionales sobre derechos humanos, como por ejemplo la Corte Constitucional que está en Costa Rica, también, ¿no es cierto?, sus decisiones forman parte constitucional vinculado a los derechos fundamentales. Lo mismo sucede también para el caso de las instituciones de la sociedad y del Estado.
¿Quiénes lo expresan? Las normas constitucionales que reconocen estas instituciones sociales, las normas constitucionales orgánicas o de organización del poder del Estado, o sea, que organizan el Estado con los poderes y las instituciones autónomas, las normas legales de desarrollo o también llamadas normas orgánicas. Por ejemplo, el constituyente diseña al Ministerio Público y hay una ley orgánica del Ministerio Público. Hay una ley orgánica del Poder Judicial. En el caso del Congreso tiene un reglamento que hace las veces de una ley orgánica. Es su ley orgánica prácticamente. Y así, ley orgánica, ¿no es cierto?, de la Junta Nacional de Justicia y de todas las instituciones. Esas normas de desarrollo constitucional también forman parte de nuestro contenido constitucional. Y las interpretaciones, ¿no es cierto?, del Tribunal Constitucional respecto a este tipo de normas también forma parte del contenido constitucional. Esto tiene que ver mucho, explicando el caso del proceso de inconstitucionalidad con el concepto, el famoso concepto, el bloque de constitucionalidad. En nuestro caso vamos a llamar los contenidos constitucionales que son objeto de protección. En realidad todos estos contenidos son objeto de protección de manera general, podemos decir, por todos los procesos constitucionales. Pero cada proceso constitucional tiene una forma específica de protección que más adelante lo vamos a desarrollar. Pero fíjese, el contenido constitucional entonces, que quede claro, que no se circunscribe a la sola constitución. No se circunscribe a la sola constitución. También tenemos las normas de desarrollo constitucional, decisiones de nuestro Tribunal Constitucional y de los tribunales. Todo eso conforma los contenidos constitucionales y por lo tanto son objeto de protección por los procesos constitucionales y de manera particular el proceso que nosotros estamos estudiando, el proceso de inconstitucionalidad. Bien, seguimos entonces. Ahora, ya tenemos claro, si tenemos claro cuáles son los contenidos constitucionales que van a ser el objeto de protección, lo que procesos constitucionales. Entonces, para comprender el proceso de inconstitucionalidad, tenemos que diferenciarlo de los demás procesos. Bueno, en esta tarea de diferenciar, vamos a explicar, ¿no es cierto?, dos tipos de procesos. Dos tipos de procesos. Procesos que protegen directamente la vigencia de los derechos fundamentales y procesos que protegen directamente la supremacía y la fuerza normativa de la Constitución. ¿Cuáles son los procesos que protegen de manera directa la vigencia de los derechos fundamentales? Bueno, tenemos el habeas corpus, el habeas data, el amparo y cumplimiento. Son los procesos que protegen de manera directa la vigencia de los derechos fundamentales. En cambio, los procesos que protegen de manera directa la supremacía y fuerza normativa de la Constitución y más propiamente la jerarquía constitucional y las competencias son tres. En el caso, tenemos el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y el proceso competencial. Entonces, de esta clasificación ya sabemos cuál es la diferencia con el proceso de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento. Pues el proceso de inconstitucionalidad no es un proceso de tutela que tutele de manera directa derechos fundamentales. De manera indirecta sí, pero eso más adelante lo vamos a explicar, pero de manera directa está diseñada para el proceso de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. En el caso de incumplimiento hay algunas cuestiones, pero no nos vamos a detener en eso. Entonces, ahí está la diferencia con estos cuatro procesos. Vamos a diferenciarlo ahora, el proceso de inconstitucionalidad con el proceso de acción popular y el competencial. Fíjese, de estos tres procesos, el competencial, ¿no es cierto?, se circunscribe a determinar las atribuciones y competencias que está regulado en la Constitución de quienes ejercen el poder. Vale decir,
la constitucionalidad del ejercicio de las atribuciones y competencias de quienes ejercen el poder. En otras palabras, el tribunal se ocupa de determinar a quién le corresponde esa atribución y esa competencia. Entonces, el proceso competencial tiene pues esa forma de protección, una forma específica. En esta forma específica no es propio de un proceso de inconstitucionalidad. O sea, en un proceso de inconstitucionalidad, la forma de protección no es determinar las atribuciones y competencias. Tiene otra forma específica de protección. De tal manera que de estos tres, el proceso competencial tiene su forma particular y no podemos confundirlo con el proceso de inconstitucionalidad. Entonces nos quedan dos, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular. Bueno, los dos procesos protegen la jerarquía constitucional, o sea, protegen los contenidos constitucionales. Bueno, en realidad todos protegen. Los dos procesos protegen la jerarquía constitucional. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el proceso de constitucionalidad, ¿no es cierto? Se expulsa, o sea, está diseñado para expulsar las normas legales inconstitucionales, es decir, las normas con rango de ley. Si hay una norma con rango de ley que es contrario a los contenidos constitucionales que ya sabemos que ya lo hemos estudiado, entonces se tiene que demandar, o sea, se tiene que elaborar una demanda en un proceso de inconstitucionalidad. Cuando se verifica que una norma con rango de ley es contrario a la Constitución o al contenido constitucional más propiamente. En cambio, en la elección popular es la misma forma de protección, pero tratándose de normas infralegales, de normas que tienen un rango menor a la ley. Y esa es la diferencia sustancial. Por supuesto que hay otras diferencias de procedimiento, no tienen el mismo procedimiento, pero eso, digamos, es la diferencia más importante entre el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular. En el proceso de acción popular, además, se protege la legalidad. No solamente se protege la constitucionalidad, o sea, los contenidos constitucionales, sino también los contenidos legales. Vale decir que si una norma infralegal es contraria a la ley, ¿no es cierto? La norma debe ser expulsada, pero a través de un proceso de acción popular. Si en cambio la norma, ¿no es cierto?, con rango legal es contraria a la Constitución, vamos a recurrir al proceso de inconstitucionalidad. Fíjese entonces que dentro de los siete procesos, el proceso de inconstitucionalidad es un proceso que va a proteger la jerarquía constitucional, que va a proteger toda norma que contraviene a la Constitución, ¿no? Tiene un efecto y ese efecto es la expulsión. Por supuesto que para expulsar esa norma, ¿no es cierto? Tiene que pasar varios filtros que más adelante lo vamos a explicar. No es tan sencillo expulsar una norma. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Pero acá lo que estamos haciendo es una diferencia para determinar la idoneidad de cada vía procesal constitucional. Cada una de las vías tiene su idoneidad. Y en el caso del proceso de inconstitucionalidad es idóneo para expulsar una norma que resulta contrario al contenido constitucional que ya hemos explicado. En el caso de la acción popular es distinto, tiene que ser una norma infralegal. Y en el proceso competencial se circunscribe, ¿no es cierto?, a determinar las atribuciones y competencias. De tal manera que si, por ejemplo, el Poder Legislativo está, digamos, eh, actuando de manera diferente a sus atribuciones y competencias en relación al Ejecutivo, por ejemplo, entonces el Tribunal Constitucional determina quién de los dos poderes es quien tiene la atribución o competencia, según las normas constitucionales y las normas orgánicas de desarrollo constitucional. Fíjense ustedes, estimados colegas, cómo podemos diferenciar. Bien, seguimos entonces. Seguimos con el proceso de inconstitucionalidad como instrumento de protección. Acá es importante explicar, estimados colegas, el concepto del control normativo.
Es importante para diferenciar. Fíjese, tenemos el concepto del control difuso, el control y el control concentrado. Y eso es importante explicar. En el caso del control difuso, por ejemplo, ¿cuál es, digamos, el efecto pretendido en un control difuso? Que dicho sea de paso, el control difuso se puede realizar en el habeas corpus, el amparo, habeas data y cumplimiento. Cuando se determina que una norma es inconstitucional, el efecto pretendido con el control difuso no es la expulsión de la norma, sino la inaplicación de esta. Cuando se inaplica una norma legal o infraconstitucional, digamos, el control normativo es el control difuso, que dicho sea de paso, este control difuso es de competencia de todos los jueces en general. Todos los jueces de general tienen esa facultad constitucional de inaplicar una norma de menor jerarquía a la Constitución cuando es contraria a esta, cuando es contraria a la Constitución. Pero no confundir. En el caso del proceso de inconstitucionalidad, no es un control difuso, sino un control concentrado. ¿Por qué? Porque tiene un efecto diferente. El efecto no es la inaplicación de la norma, sino el efecto es la expulsión de la norma. Si es que uno quiere inaplicar la norma, la vía procesal es el habeas corpus, amparo, es dato cumplimiento, según sea el caso, y no el proceso de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Esto tiene que ser la expulsión. Si uno quiere expulsar que es inconstitucional, hay que recurrir al control concentrado. Y el control concentrado se ejerce a través del proceso de inconstitucionalidad. También tenemos una especie de control mixto, acción popular. ¿Por qué? Porque hay un efecto de expulsar las normas con rango infralegal o infraconstitucional. Sin embargo, esto no es de exclusividad del Tribunal Constitucional, sino en doble instancia por el Poder Judicial. En doble instancia por eso que es totalmente diferente. En el caso del proceso de inconstitucionalidad, lo que se ejerce es un control concentrado. ¿Y por qué control concentrado? Porque el efecto es la expulsión de la norma. Y además, el único competente para expulsar la norma es el Tribunal Constitucional. Situación que no sucede con el tema de acción popular. Y el control difuso no se expulsa una norma. El control difuso se inaplica. Si se advierte que la norma es contraria a la Constitución, esta norma se inaplica. Bueno, seguimos entonces. Ahora bien, el proceso de inconstitucionalidad como instrumento de protección. Seguimos con ese tema. Un tema importante, ¿quiénes están legitimados para accionar? Es decir, para entablar una demanda de inconstitucionalidad. Y esto es importante. Para explicar esto, vamos a explicar un poquito sobre la democracia constitucional directa y la democracia constitucional indirecta. En el caso de la democracia constitucional, la democracia constitucional representativa y la democracia. Para eso vamos a explicar el poder del Estado reside en el pueblo. Y cuando el pueblo ejerce de manera directa ese poder, estamos frente a una democracia constitucional directa. Un ejemplo de democracia constitucional directa, cuando los ciudadanos vamos a emitir nuestro voto. Democracia directa. Porque el mismo pueblo en quien reside el poder del Estado ejercita ese poder a través del voto. Democracia directa. Democracia representativa. No lo ejerce el pueblo directamente ese poder, sino lo hace a través de sus representantes. Es decir, a través de poderes constituidos.
¿Cómo se ha trabajado, ¿no es cierto?, para el efecto de entablar la demanda de inconstitucionalidad? De dos maneras. De una democracia constitucional representativa, es decir, a través de órganos constituidos, pero también se ha dado la posibilidad de una democracia directa. Veamos. El presidente de la República, ¿no es cierto?, puede entablar una demanda de inconstitucionalidad. El fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de miembros de la Cámara de Diputados o de senadores, los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales. Y en el caso de los colegios profesionales, si bien es, digamos, un poder constituido del Estado, sí es una institución social que, dicho sea de paso, nos representa. En este caso, los colegios profesionales, en materia de su especialidad, pueden entablar una demanda de inconstitucionalidad. Democracia constitucional representativa. O sea, es importante, ¿no es cierto?, los colegios profesionales, la figura del presidente de la República, el fiscal de la Nación, tienen poder, ¿no es cierto?, para que en representación de los ciudadanos puedan entablar una demanda de inconstitucionalidad cuyo efecto pretendido es la expulsión de una norma que resulta contrario a la Constitución. Pero también decía que se puede hacer de manera directa. Para ello hay que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones pueden entablar una demanda de inconstitucionalidad. Es decir, los propios ciudadanos. Y también, si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnar el 1%, ¿no es cierto?, de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial. Fíjese, siempre que este porcentaje no excede el número de firmas anteriormente señalado. Claro, en el caso, por ejemplo, siempre 5.000 ciudadanos o el 1%. Pero ¿qué pasa? Hay algunas circunscripciones que son bien numerosas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, pasan el 1 millón de habitantes. Entonces, no se pide el 1%, porque el 1% serían pues 10.000 ciudadanos, 10.000 firmas. En ese caso, solo se pide 5.000 ciudadanos. 5.000 ciudadanos o el 1%. Y cuando excede el porcentaje del 1% excede los 5.000 ciudadanos, solamente se pide 5.000 ciudadanos. Fíjese que ellos también, los ciudadanos, pueden entablar una demanda de inconstitucionalidad. Seguimos entonces con, le explico. Ahora, sobre qué es lo que tiene que hacer. Decíamos que el Tribunal Constitucional es el único comité para declarar inconstitucional una norma. Por eso es que estamos hablando de un control concentrado, cuyo efecto pretendido es la expulsión de la norma. El único, el Tribunal Constitucional. Para eso es importante tratar de explicar el modo de infracción, de qué manera se puede quebrantar los contenidos constitucionales o infringir la Constitución. Acá hay una clasificación. Una primera clasificación, que es la clasificación básica, que todos vamos a saber, que todos sabemos, que es la por la forma o por el fondo. A ver, vamos a explicar este tema. En el caso por la forma, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cómo se quebrantan los contenidos constitucionales? Sucede que la propia Constitución y las normas orgánicas de desarrollo constitucional establecen una forma procedimental para producir una norma. Es decir, hay un procedimiento para que la norma sea publicado, ¿no es cierto?, Eh, para que tenga su vigencia. Hay un procedimiento. Cada norma con rango de ley, ¿no es cierto?, tiene un procedimiento y también tiene sus órganos competentes. Por ejemplo, el decreto legislativo es una norma con rango de ley cuya competencia es del Poder Ejecutivo, previo, por supuesto, licencia del Poder Legislativo. Los decretos de urgencia también es de competencia del Poder Ejecutivo y todos, acá también tenemos las normas regionales o las ordenanzas municipales que tiene que ver, ¿no es cierto?, previo procedimiento que tiene que ver con el Consejo Regional, con el Consejo Provincial. Tiene un procedimiento a efectos de que se pueda
¿no es cierto?, publicar una norma, a efectos de que se pueda producir una norma. Cuando no se respeta ese procedimiento, estamos ante una forma de infracción de la Constitución, por la forma. No se respetó el procedimiento. Entonces esa norma tiene que ser expulsada porque es inconstitucional, no respetó la forma. Esta, este modo de infracción constitucional, vamos a decir, es de los casos fáciles dentro de los procesos de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque estos procedimientos están debidamente delimitados a través de normas regla. Es decir, que su ámbito de indeterminación es mucho menor. Por eso que podemos decir que dentro de los procesos de inconstitucionalidad, el modo de infracción por la forma es, digamos, forma parte de los casos fáciles, por decirlo así. De los casos más fáciles, el tribunal verifica si no se ha respetado la forma, pues no queda otra que la expulsión de la norma. No se ha respetado la forma. El segundo modo de infracción es por el fondo. Ahí sí nos enfrentamos a los casos difíciles, porque tendremos que evaluar, ¿no es cierto?, si una norma con rango de ley es contrario a la Constitución. Y cuando decimos contrario a la Constitución, hay un trabajo de determinar si realmente, ¿no es cierto?, cuál es el contenido exacto de protección de la Constitución. Por ejemplo, si una norma es contraria a un derecho fundamental, previamente tendremos que determinar si este derecho fundamental, si el contenido esencial de este derecho fundamental está quebrantado. Y es un asunto difícil. ¿Por qué? Dado el ámbito de indeterminación del contenido constitucional. Vale decir que los contenidos constitucionales tienen una característica y la característica es su mayor indeterminación respecto a otros contenidos. Los contenidos constitucionales, a diferencia de otros contenidos de rango legal o infralegal, son contenidos de, vamos a decir, mayor grado de indeterminación. Y en eso explica mayor interpretación. Y por eso que los casos por el fondo son los casos, digamos, difíciles en relación a la forma. Respecto a la forma, normalmente se establece en normas regla. Respecto al fondo, tenemos que analizar principios y reglas. Y por lo tanto, el ámbito para determinar, por ejemplo, les decía, en el caso de los derechos fundamentales, con otro tipo de normas orgánicas. Entonces, se tiene que establecer primero si una norma con rango de legal es contrario a las normas que están vinculadas al bloque de constitucionalidad. Decíamos que el bloque de constitucionalidad no solamente está conformado por la Constitución, sino también, por ejemplo, por otras normas, en este caso, de derechos humanos, las normas de desarrollo constitucional, las decisiones del Tribunal Constitucional, las decisiones de los tribunales internacionales. Se tendrá que analizar si esta norma es contrario a todas las normas y decisiones que forman parte del bloque de constitucionalidad. Esas son el modo de infracción por el fondo. Pero además de esta clasificación, tenemos un segundo tipo de clasificación, infracción directa e infracción indirecta. Bueno, este tipo de clasificación es muy fácil de explicar. En el caso de la infracción directa, bueno, se determina cuando una norma con rango legal es contraria a una norma de la Constitución. O sea, es contrario a la propia Constitución, al propio contenido constitucional, ¿no es cierto?, diseñado en la propia Constitución. En cambio, es indirecta cuando la infracción es a una norma o contenido de desarrollo constitucional, como por ejemplo a una ley orgánica o a una norma, ¿no es cierto?, de rango legal que configura derechos fundamentales, o a una decisión del Tribunal Constitucional, o a una decisión de los tribunales internacionales sobre derechos humanos. Infracción indirecta. Infracción directa. La propia Constitución, hay una norma, ¿no es cierto?, legal que es contraria a otra norma constitucional. En cambio, indirecta, cuando la infracción es a una norma o contenido de desarrollo constitucional.
Bueno, esta clasificación del modo de infracción es sumamente sencillo. Pero también tenemos otro modo de infracción, la infracción parcial y total. Acá también vamos a decir que es sencillo de explicar. Decimos que hay una infracción parcial cuando la infracción es en una parte del contenido de la norma legal. O sea, una parte de la norma de rango legal es contraria a la Constitución. No toda la... Cuando hablamos de una norma, pues sale una norma y esa norma tiene varias reglas. Está diseñado en principios, reglas. Por ejemplo, una regla en específico es contrario a una norma constitucional. Bueno, estamos frente a un modo de infracción parcial. Pero sucede en otros casos que toda la norma es inconstitucional. O sea, todos los artículos, todos los contenidos de esta norma con rango de legal es contraria a la Constitución. Pues estamos frente a un caso de infracción total. Fíjense ustedes. Seguimos entonces el Tribunal Constitucional como sujeto de protección. Eh, ¿Me van a disculpar un segundito, por favor? ¿Es posible? Sí, doctora, adelante, Sí, un segundito, por favor. no se preocupe. ¿Podemos continuar? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se logra escuchar. Muy bien. Disculpen, tenía que atender una urgencia. Muy bien. Seguimos entonces, estimados colegas. Vamos a ver acá. ¿Cómo hacemos más pequeño esto de acá que no me deja ver? Ya. Ahora se ve, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, doctor, le interpreté y a usted también se le escucha. Perfecto, perfecto. Seguimos entonces. Seguimos con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. ¿Cómo piensa el Tribunal Constitucional? ¿No es cierto que es una parte interesante acá? ¿Cómo soluciona esta infracción constitucional, ¿no? De que existe diferentes modos al cual hemos explicado? Eh, Tres tipos de análisis hace el Tribunal Constitucional. Este análisis se realiza en función a la norma con rango de legal eh, que en la demanda se dice que es inconstitucional. O sea, recibe la demanda, dicen que una norma con rango de legal es inconstitucional y entonces el tribunal, ¿qué es lo que tiene que hacer para solucionar este tema? Tres tipos de análisis. El análisis primero de idoneidad, que dicho sea de paso, ustedes van a recordar un principio que se llama principio de proporcionalidad. Y ese principio tiene tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Pero nosotros vamos a llamarlo análisis, niveles de análisis, así lo vamos a llamar. El primer nivel de análisis, ¿qué tiene que hacer el Tribunal Constitucional? Identificar si la norma con rango de ley tiene una finalidad constitucional que pretende garantizar. Es decir, lo primero que tiene que verificar esa norma cuya demanda es de inconstitucionalidad, o sea, el demandante está diciendo que esa norma es inconstitucional, lo primero que tiene que analizar es que si esta norma tiene una finalidad constitucional. Es decir, que se busca esta norma proteger cualquiera de los contenidos constitucionales, ya sea los contenidos constitucionales vinculados a los derechos fundamentales,
o los contenidos constitucionales vinculados, ¿no es cierto?, a las instituciones del Estado o de la sociedad. Si tiene una finalidad constitucional, entonces esa norma no puede declararse inconstitucional. El primer filtro. Pasó el primer filtro. Esa norma es idónea. Si es idónea, continúa el segundo filtro. El análisis tendrá que identificar si esta norma era necesaria en relación a otras normas existentes. Si de repente hay que verificar si esta norma es lesiva que las demás. ¿En qué sentido? Porque cuando se saca una norma, obviamente puede proteger un contenido constitucional, pero puede ser contrario a otros contenidos constitucionales. Por ejemplo, derechos fundamentales. Entonces, tendrá que analizar esta norma en relación a las existentes. Esta norma es menos lesiva. Y esta norma es más lesiva que las otras normas, entonces no va a pasar el filtro y solamente será necesaria siempre y cuando esta norma proteja los contenidos constitucionales igual que las demás, pero que es menos lesiva. Si esto es así, se pasa al siguiente filtro, que es el análisis, que pasa el siguiente filtro, que es el filtro de necesidad. Entonces esta norma, cuando es necesaria, no puede declararse inconstitucional. Pero hay un tercer filtro, el análisis de ponderación. ¿Cuándo pasa esto, análisis de ponderación? ¿Cuándo es necesario? Acá estamos los casos más difíciles. En los casos más difíciles, no es, o sea, no resulta suficiente el análisis de idoneidad y necesidad. Necesariamente tiene que hacer un análisis de ponderación. Vamos a determinar, ¿no es cierto?, si esta norma protege una finalidad constitucional, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el nivel de vulneración respecto a otro contenido constitucional? Se tendrá que ponderar entre los beneficios y los perjuicios. ¿Cuál es el nivel de perjuicio y cuál es el nivel de beneficio? Tendremos que ponderar. Y normalmente, frente a esta norma que protege una finalidad constitucional, hay otra finalidad constitucional. Y entonces la ponderación es ya de finalidades constitucionales. ¿Qué es más importante? Por ejemplo, hay normas que han sacado para garantizar el derecho a la vida. Hace poco fue, por ejemplo, en el caso del sicariato juvenil y otros tipos de delitos cometidos por menores de 18 años, según esa norma, también los que tenían mayores de 16 y menores de 18 deberían considerarse también el mismo tratamiento que para los mayores de 18 años. Pues esa norma se puede declarar inconstitucional. Pero en ese caso, por ejemplo, vamos hablando en el tema de sicariato, por ejemplo. Esa norma protegía una finalidad constitucional, el derecho a la vida. Pero frente a ese derecho a la vida había otro bien constitucional, que era la protección de los menores. Ustedes saben que el principio de interés superior del niño, que está protegido una finalidad constitucional, protegida a nivel internacional incluso, tenía que ponderarse. Entonces, para que el Tribunal Constitucional pueda determinar si esa norma era constitucional o inconstitucional, tenía que hacer un análisis de ponderación, que ya se hace a nivel de finalidades constitucionales. En algunos casos, por ejemplo, cuando se enfrentan la vida y la libertad, se acordarán ustedes, por ejemplo, el caso de Ana Estrada, donde ella pedía el derecho de la libertad de elegir en qué momento terminar con su vida. Y había, de un lado estaba la libertad de decisión y del otro lado estaba eh, la vida y entonces ponderación. Entonces, este nivel de análisis, que claro, no solamente se realiza para los procesos de inconstitucionalidad, sino también para cualquier otro proceso constitucional donde se realiza un control difuso, tiene que realizarse, ¿no es cierto?, estos niveles de análisis.
Y así se determina si una norma es constitucional o inconstitucional. Bien, seguimos entonces en la explicación. Seguimos qué es lo que hace el Tribunal Constitucional. Y aquí viene un modo importante. Fíjese, para producir una norma con rango de ley, pues se necesita de tiempo, se necesita de debate y se necesita de dinero. O sea, el procedimiento para producir una norma tiene un costo. Y además tiene que ver con la decisión democrática. Por ejemplo, si nosotros hablamos del el Congreso de la República, ¿no es cierto? Nos representa a todos los ciudadanos. Está ejerciendo una democracia constitucional representativa. Y en representación de nosotros dicta una ley y hay un procedimiento. Todas las normas con rango de ley tienen un procedimiento. Y eso implica tiempo, un costo, está vinculado con el ejercicio de la democracia, etcétera. Entonces, expulsarlo definitivamente es una decisión difícil. Por eso es que aquí, en este caso, hay un principio elemental que debe tener, que tiene en cuenta el Tribunal Constitucional, la conservación de la norma legal. Hay que procurar la conservación de la norma legal. Es decir, la expulsión no es, o sea, después que termina ese nivel de análisis que estamos hablando, el Tribunal Constitucional tiene un principio que observar, el principio de conservación de la norma legal. De buenas a primeras, no vamos a expulsarlo. Vamos a tratar si podemos todavía conservar la norma legal. Para eso echa mano el Tribunal Constitucional de las sentencias interpretativas y de las sentencias manipulativas. ¿Cómo así? Vamos a explicar. En las sentencias interpretativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si existen tres resultados interpretativos y de esos tres resultados interpretativos, uno es conforme a la Constitución y los otros dos en contra de la Constitución. Entonces el Tribunal Constitucional echa mano de esa interpretación conforme a la Constitución y dice lo siguiente: esta forma de interpretar es conforme a la Constitución y esta es la única forma como debe interpretarse esta norma para que no sea inconstitucional. Y salva. Entonces declara, desestima la demanda, es decir, declara infundada la demanda, pero deja en claro cuál es la debida interpretación de esa norma. Y así conserva la norma legal. Sentencias interpretativas, que es con el cual en toda la doctrina se está de acuerdo. Pero hay otro tipo de sentencias manipulativas. Esas tres formas, la interpretación que claramente se desprende de la norma es inconstitucional. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo conservamos? Entonces el Tribunal Constitucional, en algunos casos, ha recurrido a las sentencias manipulativas. Es decir, se excluye la interpretación que se deriva del dispositivo normativo con claridad y se impone otra para compatibilizar con la Constitución. Es decir, crea un sentido interpretativo. Bueno, esto de acá ya vamos a decir, en la doctrina se cuestiona porque el tribunal no puede decir lo que no dice la norma. Y entonces el tribunal, la única justificación es que no me queda de otra para salvar la norma legal, para conservar. Si bien dice lo siguiente, dice el resultado interpretativo A, yo simplemente lo excluyo, por más que sea claro esa interpretación, ese resultado interpretativo, y digo que esto debe adscribirse a B. Dice A, pero yo digo que esto dice B. Prácticamente es una imposición. Impone para compatibilizar con la Constitución. Dice lo que la ley no dice. Sentencias manipulativas. En el caso de las sentencias interpretativas, es su función normal, es el órgano de control, es el máximo intérprete, pero en el caso de las sentencias manipulativas, ahí vamos a tomarlo con cuidado. Eso sería en casos muy, muy difíciles, ¿no? Pero lo normal serían las sentencias interpretativas.
Seguimos con el Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, pues es lo más importante para comprender el proceso de inconstitucionalidad. Bien, si ya no se puede, pues ya no se puede, ni con sentencias interpretativas, ni siquiera manipulativas, no queda otra cosa que declarar la invalidez de la norma y expulsarla, ¿no es cierto? Pero acá viene ya otro tema, cuando que tiene que ver con los efectos de la sentencia. Por regla general, la decisión del Tribunal Constitucional que invalidó la norma, esa decisión es irretroactiva, no se aplica hacia atrás y tiene eficacia inmediata, o sea, desde la decisión para adelante. Esa es la regla general. Sin embargo, hay casos especiales. Por ejemplo, puede decidir y su decisión, los efectos de su decisión puede darse unas vacaciones, un tiempo determinado. ¿Con qué finalidad? Para no generar perjuicios. Entonces, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional determina desde cuándo va a tener efectos su decisión de inconstitucionalidad para prevenir consecuencias negativas. Y hay otro tema, estado de cosas inconstitucional, que tiene que ver ya, digamos, un tema un poquito más amplio, pero cuando el tribunal, en el caso, determina pues que esta misma situación también se presenta para otros casos. Entonces se adelanta, ¿no es cierto? Y de una vez por todas toma una decisión, ¿no es cierto? Y señala que se trata de un estado de cosas inconstitucionales y en esos casos, por lo general, vamos a decir, exhorta y en algunos casos dispone que el legislador, ¿no es cierto?, regule esa situación inconstitucional, que no solamente tiene que ver con el caso en concreto, sino que está vinculado con otros casos y con otras instituciones. Entonces declara el estado de cosa inconstitucional y dispone y exhorta, ¿no es cierto?, al legislador para que pueda, a través de su facultad legislativa, pueda normar, pueda regular esta situación advertida en este proceso de inconstitucionalidad. Ahora bien, también hay invalidez de la norma, los efectos de la sentencia, hay una excepción que tiene que ver con la retroactividad. Decíamos que la irretroactividad y eficacia inmediata es la regla. Y la excepción, la invalidez de la norma por excepción, tiene que ver con la retroactividad. Solamente es retroactivo cuando favorece en los casos penales. Entonces el tribunal determina, ¿no es cierto?, que la norma es inconstitucional y si esa norma inconstitucional afectó, ¿no es cierto?, en un caso penal, entonces esta decisión del Tribunal Constitucional se aplica retroactivamente. Recordarán ustedes cuando hubo un tiempo donde tener relaciones sexuales voluntarias con mayores de 14 años era delito. Tiempo después se declaró la inconstitucionalidad por las razones que ya todos conocemos y entonces la decisión del Tribunal Constitucional se aplicó retroactivamente. Y entonces las personas que estaban purgando condena por haber cometido este delito al tiempo de los hechos, simplemente recobraron su libertad por la retroactividad de la decisión estimatoria del Tribunal Constitucional en un proceso de inconstitucionalidad. Pero hay otros casos que están entre la regla y la excepción. Es en los casos tributarios. El Tribunal Constitucional, según el caso en concreto, determinará si la irretroactividad o la retroactividad, dependiendo de la situación en el caso concreto. Estimados colegas, espero no haberlos cansado. Han pasado un poquito más de una hora. He tratado de referirme a los casos más elementales o a los supuestos más elementales, pero claro, si ustedes tienen preguntas, con gusto los resolveré. Muchas gracias. Bien, colegas, los que desean realizar sus preguntas, por favor, pueden dejarlo en el chat o también pueden alzar la mano para poder habilitarlos el audio.
Bien, doctor Nelo, no viendo más preguntas en ¿cómo se llama? De parte de nuestros colegas, vamos a finalizar esta sesión sin antes darle las gracias por la excelente disertación. Esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches y será un gusto cuando ustedes requieran. Ahí estaré. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Bien, estimados participantes, también les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Ya la siguiente semana estamos culminando este diplomado y solamente nos queda el proceso competencial. Con esa sesión estaremos culminando las 15 sesiones de este diplomado. Todas las sesiones ya se encuentran habilitadas en su plataforma web con sus respectivos materiales didácticos. Asimismo, al finalizar la clase voy a estar dando algunas indicaciones con respecto al examen que se le va a indicar para que puedan ustedes obtener su diploma digital y físico. Las preguntas van a constar de 10 preguntas. Todas las preguntas se van a formular de las clases que se han desarrollado en las diversas sesiones con los diversos ponentes que hemos tenido en el desarrollo de este diplomado, de los materiales, de las clases en vivo, el día que se encuentran grabadas en el aula virtual. Solamente de esas sesiones se van a formular las preguntas. Una vez que ustedes van a obtener la nota probatoria, automáticamente nuestro sistema de ANDAP les va a poder generar su diploma. Y recuerden que el diploma que se les va a otorgar va a ser exclusivamente con el Colegio de Abogados de Cañete.